Años de asedio, años de sed de control, un embargo y un bloqueo que el mundo ha pedido se quite, se levante. Pero la sed de control es mucho mayor. Estados Unidos siempre ha tenido la garra militar, económica y política sobre La Habana, sobre Cuba. ¿Por qué Estados Unidos sigue aislando a la isla cubana? ¿Por qué sufre el pueblo cubano? ¿Por qué sufren nuestros hermanos? Hay muchas preguntas. Preguntemos. Protestas, gobierno cubano, gobierno estadounidense y el más importante, el pueblo de Cuba. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Este 11 de julio se llevaron a cabo protestas en diferentes partes de la isla. Los manifestantes exigían libertad, alimento, medicinas y una vida digna. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, que toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos vienen pasando hambre y tremendo trabajo. El gobierno de Cuba inmediatamente dijo que era una conspiración organizada y pagada por y desde Estados Unidos. Un ataque en Internet hecho con robots y algoritmos con el fin de desestabilizar al pueblo cubano, levantarlo contra el gobierno y desacreditar la revolución cubana. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo y habrá una respuesta revolucionaria. Recordemos que algunos medios de derecha o a favor del neoliberalismo al principio incluso usaron imágenes falsas de manifestaciones de otros países. Pero lo cierto es que las imágenes reales enviadas desde la isla se puede escuchar y ver esto. La seguridad de Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad. Nos cayeron a golpe porque veníamos caminando por la calle. ¡Libertad! 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 Es una verdad y esto ha llegado a su fin y ahora nosotros queremos descenso de la tiranía. Ahí está, hermano. Eso es. Queremos una Cuba verdaderamente libre. El gobierno insistió que era gente pagada y por lo tanto delincuente al violar la ley. Hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, mercenaria, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, pagada indirectamente a través de agencias del gobierno norteamericano para armar este tipo de manifestaciones. El gobierno realizó cortes de Internet y lanzó a las calles a las fuerzas de seguridad. Medios de izquierda publicaron investigaciones que apuntaban a que todo era orquestado desde Estados Unidos, en especial Miami. El presidente cubano aceptó que estaban en una mala situación económica, pero de eso dijo, el único culpable era el bloqueo comercial de 6 décadas de Estados Unidos. Fuera de la isla, todo el mundo habla de lo que realmente pasa adentro.
unos para defender la revolución de Fidel Castro como el mejor modelo y otros para atacar la revolución cubana. Ejemplo, uno de sus países amigos, donde Fidel Castro tomó fuerza para llegar al poder: México. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, presidente? Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político, que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica, pero que no haya intervencionismo. Presidente de México, electo por el pueblo de México. En Cuba no hay un gobierno, en Cuba hay una dictadura que por más de 60 años ha llevado al pueblo a miseria, hambre y necesidad. A usted lo eligieron, al dictador de Díaz-Canel no lo eligió el pueblo. El pueblo, como usted mismo ha visto en los videos, porque estoy seguro que está informado, porque tiene contacto con La Habana y porque en las redes sociales y porque en la televisión y porque muchos medios han sacado la noticia, está demandando no solamente una ayuda humanitaria, está demandando su libertad, tirado en las calles, pidiendo justicia, pidiendo libertad, pidiendo ya que se vayan los dictadores, que lo que ha llevado a Cuba es lo peor de este mundo. Usted no puede pedirle permiso a una dictadura para ayudar a un pueblo cuando esa dictadura lo que ha hecho es acabar con ese pueblo. Si usted quiere ayudar a los cubanos, si usted quiere ayudar al pueblo de Cuba, diga las cosas por su nombre: dictadura, libertad para Cuba. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, sobre todo en esta nueva etapa, que ya no está nueva porque ya llevamos varios meses, una nueva etapa de total libertad. Y muchas gracias a los colaboradores de Detrás de la Razón que están en algún país. En España, por ejemplo, tenemos un editor allá de video y unos grafistas que nos siguen ayudando y apoyando para que esto exista. Muchísimas gracias a ellos y al principal y al número uno, a usted. Muchísimas gracias por su apoyo, sobre todo por estos recientes ataques de la propia plataforma YouTube que nos ha cerrado los canales y que usted, gracias a usted, pues se han traspasado al nuevo canal. Ya llevamos 9 años de Detrás de la Razón y usted es el que ha protegido este espacio en donde se puede hablar absolutamente de todo. Hoy tenemos a dos personajes muy importantes con diferentes ángulos y diferentes experiencias, pero siempre muy agudos y muy necesarios que nos ayudan a entender. El doctor Jesús López Almejo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con educación en varios países del mundo, en la India, en Estados Unidos, en México, catedrático, y usted lo conoce, es muy famoso y muy popular ya en YouTube como el profe de RI. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Y también está con nosotros Aníbal González. Aníbal González, un profundo investigador, profundo, así se lo digo, que ha estado incluso en las fuerzas de tarea de investigación de fuerzas especiales. Gracias por darnos y compartirnos tu experiencia. Hoy necesitamos también que nos hables acerca de este tema que preocupa a todo el mundo, no solo a los hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias. Comienzo contigo, Jesús. Creo que no me está escuchando. No lo escucha, querido Roberto. Ya lo tenemos, ahora sí. Comienzo contigo, Jesús. A ver, me cambio de cámara. Ya lo tenemos ahí. Ya, ahora sí. Jesús, quiero empezar con una pregunta de qué está pasando en Cuba, qué es lo que está pasando en Cuba, pero antes de que me contestes eso, contéstame la primerísima pregunta que se pregunta mucha gente que no conoce o que no conoce a profundidad como tú conoces el tema. Te pregunto a ti explícitamente, ¿Cuba es una dictadura, sí o no? Jesús, adelante.
Pues me parece que todo depende del cristal con que se mire, Roberto. Si lo miramos desde el punto de vista de la democracia occidental a la estadounidense, pues por supuesto que sí. Si lo vemos desde el punto de vista del libre mercado, por supuesto que sí. Y además sería la peor tiranía del mundo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la socialización, del acceso a educación, del acceso a salud y del acceso a muchas otras cosas, sobre todo seguridad, que no se tiene en otros aspectos de América Latina, probablemente ahí quizá la cosa cambie. Pero si hablamos de democracia al estilo griego, probablemente sí, se hable de una dictadura. Y bajo este principio, entonces, ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, también depende de donde te informes, porque por ejemplo, no vi ahorita en la introducción la manifestación de apoyo de las miles de personas que salieron también en La Habana, y si lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, al amparo del hashtag SOS, se habló de que casi medio Cuba se estaba paralizando para derrocar al gobierno de Díaz-Canel, y también se hablaba de que era el momento de derrocar incluso por la fuerza, incluso participando gente como Juanes, J Balvin, Camila Cabello, personalidades muy reconocidas en América Latina, y manifestando que efectivamente una gran multitud de cubanos se habían, como nunca en la historia, es decir, exagerando un poco, incluso hasta con imágenes falsas, estas protestas. Ahora, esos mismos que cubrieron esta nota, por ejemplo, no cubrieron lo que está pasando, la represión policíaca que está pasando en este momento en Estados Unidos, o que es también que está sucediendo en Francia, en donde pues hablamos de las democracias, las que no son dictaduras, las que permiten la libertad de expresión, la libertad del mercado, también dependiendo del cristal con que se vea, o lo que pasa en Colombia, o lo que está pasando en el mismo Sudáfrica. Pero digo que dependiendo del cristal con que se mire, es la respuesta que puedo dar a lo que está pasando en Cuba, porque hace falta más información al respecto, Roberto. ¿Esto quiere decir, Jesús, que tú mismo como académico faltan fuentes o no te estoy entendiendo? Información. Sí, definitivamente, porque por un lado hay una tergiversación, es decir, metodológicamente los medios que están cubriendo la fuente de Cuba no sabes si te están diciendo la verdad, porque esos mismos medios, con la metodología y la vara que miden a Cuba, no están midiendo a Colombia, no están midiendo a Sudáfrica, no están midiendo a Estados Unidos y no están midiendo a Francia. Entonces, no sabes si están sacando de contexto, y más cuando utilizan imágenes falsas de Alejandría del año 2011 para decir que esa cantidad de personas, incluso con banderas egipcias, están manifestándose en La Habana o en Santiago o en Varadero, pero por otro lado no cubren la otra parte de los cubanos que salieron a apoyar a su gobierno. Y con todo lo que has estudiado, ¿cómo podemos saber más o menos en promedio cuál es la realidad? Porque bueno, yo tengo amigos cubanos que defienden la Revolución Cubana, también tengo amigos cubanos que están en contra de la Revolución Cubana. Metodológicamente, ¿cómo podemos decirle al público, oye, esto es más o menos lo aproximado que está pasando el pueblo cubano? Que aquí lo que más importa es el pueblo cubano, porque finalmente los gobiernos pues están ahí y tienen mucho más poder siempre que el propio pueblo del país. Pero ¿cómo le podemos decir a nuestros seguidores, hey, no se crean ni en los medios de siempre, ni se crean en los otros medios, sino esta es una aproximación más o menos de lo que está viviendo el pueblo cubano? Porque he escuchado tantas versiones, Jesús. ¿Qué podemos decirle al auditorio? Sí, pues mira, Roberto, lo primero y lo más honesto, si te dedicas a las relaciones internacionales y te dedicas al estudio de las regiones, es viajar a la región y escuchar todas las partes y escuchar todas las versiones. Y luego también es echarte un clavado a la historia y poner en contexto histórico lo que está sucediendo. Y cuando digo poner en contexto histórico, también hacer un poco de hermenéutica. Es decir, ¿qué sucede o qué sucedió que nos trajo hasta aquí
atendiendo las ideas dominantes de cada época, porque también, es decir, sacar de contexto ciertos conceptos y luego darles mucha fuerza en ciertos medios dominantes, también hace que tengas una visión distorsionada de las cosas. Por ejemplo, si atendemos el tema cubano, nos remontamos, por ejemplo, al embargo estadounidense, que no empezó en el 62, sino que empezó en el 58. Si a esto que le llamamos dictadura de los Castro, pero no le llamamos dictadura a lo que había con Fulgencio Batista, que también había muchos crímenes en Cuba, y habrá gente que diga, sí, pero habría bonanza. La siguiente pregunta sería, ¿para quiénes o para quién? La segunda, el tema de octubre de 1960, cuando se da el embargo que se amplía como respuesta a las expropiaciones de las compañías de los extranjeros en Cuba, muchas de las cuales eran estadounidenses, que por ejemplo con Reino Unido, con España o con Canadá, el gobierno cubano se le reconoció su derecho a nacionalizar ciertos sectores, pero a Estados Unidos no, y por el contrario, amplió las sanciones, por ejemplo, incluso incluyendo medicamento, incluyendo alimentos, etcétera. Y luego ya le entramos al tema de la Guerra Fría y entendemos cómo lo que pasaba, estos mismos patrones de conducta que se daban en otros países también se aterrizan en Cuba. Creo que por ahí podría ser, mi querido Roberto, pero es importantísimo que las categorías que se utilicen para calificar el funcionamiento de un gobierno o de un sistema político también se utilicen para otras, porque si no, es decir, si prescindimos de la hermenéutica, de la interpretación de los textos según sus propias ideas dominantes y sus propios contextos, pues nos podemos perder un poco en el análisis. Bien, ahora tengo muchas preguntas para ti, déjame ir con Aníbal. Aníbal, como te presentaba, un gran investigador de causas profundas y además chapado o entrenado ahí en fuerzas especiales de investigación, te agradezco mucho la asistencia al programa. ¿Qué está pasando en Cuba, Aníbal? Y la pregunta inicial que le hice a Jesús, ¿Cuba es dictadura, sí o no, por favor? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes también para el profesor López Almejo y la audiencia también. Mira, Roberto, yo creo que todo gobierno que intenta mantenerse fuera de los parámetros que marca una democracia marca por lo menos de 4 a 5 años un gobierno con la posibilidad de ser reelecto por una continuación por otros 4 o 5 años más. Fuera de eso, indudablemente, ya estamos hablando de dictadura. Ahora, no precisa ser dictadura para hacer daño a un pueblo o llegar al grado como se llega, por ejemplo, en un gobierno que no es dictadura en Colombia, por ejemplo, que es de neoliberal ultraderechista, no es dictadura y está matando más gente que cualquier gobierno que se haya conocido como dictadura. Entonces, Cuba, en su revolución por conquistar el poder en el año 58-59, indudablemente tiraron a un dictador, sacaron a un dictador del gobierno y liberaron a un pueblo que estaba totalmente atormentado, ¿cierto? Entonces, Cuba es un país, una nación pequeña, pero que marcó su posición dentro del Caribe y de la zona latinoamericana, y manteniendo una soberanía absoluta, a pesar de todo el daño económico que le ha producido a Estados Unidos durante todos estos años. Tú imagínate, Roberto, que hace casi 30 años que el mundo viene pidiendo que levanten las sanciones de Cuba. Porque si Cuba está peor, no es porque es un dictador que está en el gobierno, no es por una ideología, es porque lo han bloqueado de tal manera que ese país no consigue desarrollarse y a pesar de todo, inclusive, a pesar de estar bloqueado, sancionado, ellos buscan la forma siempre de crecer un poquito más cada día. Lo han demostrado con la vacuna que crearon, primer país latinoamericano que puede fabricar la vacuna por sí mismo, sin ayuda de nada, con los propios accesorios y herramientas que tiene Cuba, que son escasas. Entonces,
A tu pregunta, sí, es una dictadura, mas la quieren hacer ver peor de lo que es. Ese es el interés aquí, mostrar a una Cuba maligna, pero no lo es, porque lo ha demostrado Díaz-Canel, mandando médicos a Italia, a otros países, a 16 países creo que fueron médicos de Cuba a ayudar en el problema del COVID-19. Yo no vi a Estados Unidos mandando médicos a todo el mundo, no lo vi a Colombia mandando médicos a todo el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Una dictadura maligna o una dictadura que el pueblo eligió, que el pueblo quiere allí? Porque no vamos a confundir 1000 protestantes en la calle, 1000 manifestantes, en total, 1000 manifestantes pagados, no lo vamos a confundir con un pueblo todo. Si tú miras la manifestación de los que estaban pidiendo una Cuba libre, imagínate lo que era la manifestación de apoyo al gobierno cubano. Ahí está demostrado. ¿Quién quiere a quién? El pueblo eligió los gobernantes que tiene. Lo quieren así. A otros no les gusta. Y Estados Unidos, lógicamente, nunca va a estar de acuerdo. Bien. A ver, Jesús, vamos a fondo. Más de 6 décadas de bloqueo. ¿Por qué Estados Unidos insiste en bloquear, en embargar? ¿Cuál es el interés? ¿Solamente es el poder o hay algo más, por favor? Me parece, querido Roberto, que cuando no se puede promocionar con legitimidad o posicionar, ese es el verbo, posicionar, la idea, la legitimidad de la democracia al estilo estadounidense, que además ni los mismos estadounidenses la respetan, lo otro que queda es la imposición, para evitar el diálogo de sordos. Y generalmente en las relaciones asimétricas, el que tiene más garganta traga más pinol. En México el pinol es este maíz molido que se come uno y que sabe delicioso con azúcar, pero que cuando te lo metes no puedes hablar porque te ahogas. Pero es un dulce que practicamos. Y bueno, lo utilizamos justamente para decir que quien tiene más garganta puede comer más. En las relaciones asimétricas, generalmente, dicen los teóricos del realismo, las relaciones no son como deberían ser, sino como son. ¿Cómo deberían ser? Bueno, los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluso de la misma Carta de la OEA, hablan de la no intervención en las relaciones internacionales de otro, en la manera en la que otro se gobierna, y habla de un punto bien importante, querido Roberto, que se llama autodeterminación de los pueblos, que significa que cada pueblo, de acuerdo a sus usos y costumbres, elige la manera que mejor se adapta a sus necesidades y a sus intereses. Pero nosotros, adoctrinados por medios de comunicación occidentales, adoctrinados también por ciertos gurús en universidades que más que fomentar el amor por el conocimiento, fomentan propaganda macartista, por ejemplo, nos han enseñado que el mundo es maniqueo, o sea, que hay buenos y malos, que están los blancos y los negros, en donde lo blanco es todo lo perfecto que puede haber en este mundo y lo negro no, y no nos enseñan a repensar las escalas de grises y los matices. Y en el caso, por ejemplo, de esto que me preguntas, me parece que es importantísimo porque al carecer de lógica, de coherencia, de congruencia, para posicionar la idea de que es mejor un sistema de gobierno que otro, entonces recurren a la coerción. Y esto lo vimos en el contexto de la Guerra Fría, es decir, aquí no queremos el comunismo porque el comunismo es malévolo, aquí no queremos las dictaduras porque la dictadura es terrible, no da democracia, pero ahora voy a lo otro. Nos han venido con el cuento de que democracia es elegir entre las 3 opciones que las mismas élites cupulares te ponen, que los mismos medios de comunicación posicionan y que las mismas cúpulas políticas acuerdan. Muchas veces, no importa si es demócrata o republicano, al momento de votar por cuestiones esenciales, los ves votando juntos las mismas políticas, en temas migratorios, en temas militares, en temas de defender al Estado de Israel, en temas de agredir a Irán, en temas de sancionar a Cuba, los ves votando de manera similar. Entonces, ¿qué importa si eliges a un partido demócrata o a un partido republicano, que además
republicano o demócrata, a todos los ves arrodillados ante el American Israel Public Affairs Committee o ante el mismo lobby cubano o ante el mismo lobby de Taiwán. Sea de un partido o de otro, los ves arrodillados ante los mismos. Los ves arrodillados ante la banca. Los ves arrodillados a lo que se conoce como the power behind the chair, ¿no? El poder detrás de la silla, que es lo que representan los accionistas mayoritarios de las empresas transnacionales, que son las que a través de los congresistas hasta les redactan el tipo de leyes que tienen que aprobar, el tipo de proyectos de ley que tienen que rechazar, y cuando alguien critica, cuando alguien cuestiona, lo tachan de conspiracionista y terminan como Julian Assange, que por descubrir corruptelas y cosas que los mismos funcionarios de las cúpulas políticas hicieron mal, pues ahora termina como el que saboteó los sistemas de seguridad de Estados Unidos, y los que han espiado, por ejemplo, como Obama, o en México Enrique Peña Nieto, pues ahí están tranquilos, pasando la historia como sujetos que se adaptaron a los procesos democráticos y que no fueron dictadores, pero que en sus prácticas, pues, nos dejan mucho que desear. Entonces, eso me parece que lo que está sucediendo, mi querido Roberto. Por eso decía que sin pensar que todo es relativo, si lo ponemos en perspectiva comparada, hay cosas que no nos terminan haciendo sentido. Bien. Oye, Jesús, lo que describes es pues de terror, ¿no? Y es lo que siempre de alguna forma yo he tratado de denunciar. Estamos viviendo entonces en una dictadura global, o sea de azul, verde, roja, de derecha, blanca o izquierda, pues entonces ahí te doy para que te diviertas en los votos, pero todos se arrodillan, o la mayoría se arrodillan frente a lo que tú dices, el poder detrás de la silla. Qué terrorífico, ¿no, Jesús? Pues mira, sin ir muy lejos, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram, las redes sociales en general, nos dan una falsa sensación de libertad, hasta que tocamos temas que no quieren los dueños, los directivos, y elegantemente te sancionan, elegantemente te bloquean, te tumban el canal, y ya no puedes seguir transmitiendo. Vas a otra red con la esperanza de que tengas más libertad, y en esa red te aplican exactamente las mismas normas. Eso, y tener un jefe físico, tener un jefe presencial en una universidad, en una oficina de gobierno, es algo parecido. Lo único es que no le tienes que ver la cara al jefe todos los días y no te está respirando en la nuca. Pero definitivamente bajo la construcción, bajo el andamiaje de las estructuras que nos sujetan a comportarnos y a pensar de tal o cual manera, pues sí estamos sometidos a una dictadura, mi querido Roberto. Algunos la disfrazan de democracia y de libertad de expresión hasta el punto en el que uno se vuelve incómodo. Gracias. A ver, Aníbal, ¿por qué yo veo presentadores en la televisión? Me imagino que en Brasil, allá también, en Estados Unidos, en Deutsche Welle, en México, tanto de un lado como del otro. Primero, presentadores de televisión que con la mano en la cintura dicen, bueno, y el régimen y la dictadura de Castro, y entonces pobre pueblo, hacen el comentario al finalizar el reportaje que vemos de cómo el dictador de Canel está por un lado. O sea, ni siquiera conoce Cuba, ni siquiera ha ido a Cuba, ni siquiera tiene datos. Por el otro lado, también veo muchos pues críticos o gente de izquierda que dice hay que apoyar a Cuba, Díaz-Canel es prácticamente un héroe y está sufriendo todo el embate de Estados Unidos, que también ni siquiera han ido a Cuba. O sea, como nos decía Jesús al principio, es que nos falta información. ¿Esto a qué se debe, Aníbal? Que ambos lados, tanto de izquierda como de derecha, ni siquiera han ido a Cuba, no conocen Cuba, no saben bien la historia y se atreven a opinar. Roberto, sí. Primeramente yo quería aclarar un poquito al respecto de lo que dijo López Almejo. Las democracias, lamentablemente, hoy son una utopía. Ya hace más de 30 años que no tenemos la democracia plena. Eso hay que partir de esa base. Donde hace poco tuvimos un espejo, un reflejo de la democracia, fue en Bolivia, cuando se puede tirar abajo un golpe, de Estado que se dio por Áñez, y ganar esas elecciones en lugar de Evo Morales. Ahí tuvimos lo que se podría mostrar como un ejemplo real de democracia, que hacía mucho tiempo que no se veía. Ahora, en cuanto a tu pregunta, Roberto,
es verdad, hay mucho comunicador, mucho periodista que habla por oídos, habla por la referencia de la lectura que tiene. Lógico que si tú lees solamente CNN o BBC, indudablemente vas a tener una posición, indudablemente. Pero aquel que por lo menos lee CNN, BBC, usa Crónica, usa El País, usa esto, usa el otro, entonces su conocimiento va a ser mucho más amplio, la ventana va a ser más grande. Aunque no consiga ese personaje llegar al lugar de los hechos, indudablemente, por medio de las comunicaciones como tenemos hoy, podemos comunicarnos. Yo tengo seguidores, que puedo decir que tengo algún seguidor hoy en día, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia, de México, de diferentes partes del mundo, que me pasan las novedades diarias permanentemente. Entonces, lógicamente que esos periodistas que se llaman periodistas o comunicadores que falsean, que solo van a buscar solamente una parte de la noticia, indudablemente que están comprados o pagos de alguna forma por los propios medios que dominan justamente la parte neoliberal en el mundo. Eso es un hecho, ya lo sabemos. Son 5 propietarios de toda la media mundial, y los 5 neoliberales o ultraderechistas. Entonces no nos queda mucho margen a los pocos que intentamos, como tú, Roberto, un comunicador que intenta ser soberano, libre de pensamiento. Entonces es una tarea difícil, porque te la hacen difícil. ¿Por qué? Por lo que nos pasó hace poco. Nos bloquean, nos sancionan. A mí me bloquearon hace 3 días atrás un video que publiqué, me lo sacaron porque estaba fuera de los parámetros de la comunidad, y esa es la forma de callar al que viene con la razón o con la verdad. ¿A quién le molesta esa razón y esa verdad? Justamente a aquellos que están en ese otro lado, que publican lo que de arriba mandan. Y es como decía López y como dices tú, ¿vivimos en una dictadura mundial? Sí, lamentablemente tenemos una dictadura mundial, ya lo estamos viendo, al punto tal de que se logran hacer guerras cibernéticas, guerra con los medios, guerra silenciosa, como yo le llamo, porque no tiran bombas, pero te bloquean un país y te lo matan a hambre, y después salen gritando, el régimen está matando a hambre a su pueblo. Y no es así, Roberto. Cuba sería maravillosa, sería linda, grande, enormemente grande, si no tuviera todos esos problemas de bloqueo y de sanciones. Pero entonces, lo más fácil para decir que un gobierno es totalmente maligno o malo para el pueblo es bloquearlo, sancionarlo y después salir a gritar que el tipo no hace nada por su pueblo. ¿Y qué pueden hacer, Roberto? Mucho no pueden hacer. Ellos están haciendo todo lo que pueden, indudablemente. Y eso es lo que yo respeto. Yo, que me considero un defensor de la democracia, hoy no tengo democracia para defender, pero sí tengo para defender la soberanía de un país. Tengo el derecho de poder defender la justicia en un país. No me importa si es verde, rojo, amarillo, no importa del color o del partido o de la religión que sea. Yo siempre voy a estar de ese lado del que tendría que ser el correcto. Más sabemos que hay hipócritas para todo y que se venden al bajo precio ese de la necesidad. Simplemente así. Gracias, Aníbal. Jesús, a ver, te pregunto esto porque, bueno, pues he pasado por países y he estado viendo y percibiendo cuando están bajo embargo de Estados Unidos sobre todo. Si se levanta el embargo en Cuba, 2 preguntas. Si se levanta el embargo en Cuba, ¿se acaban todos los problemas? ¿Se acaba también el descontento o el contento de la sociedad? Esa es la primera pregunta, Jesús. Y 2, algo muy importante. Otra vez vamos a caer con que la geoestrategia es verdaderamente vital para entender todo esto. ¿Qué tanto Estados Unidos, fuera de las sanciones y todo esto, le interesa tener el control de Cuba? Porque Cuba también siempre ha sido amigo de Venezuela, de Rusia, incluso de Irán. Por favor. Sí, mira, la primera pregunta que haces, me parece que tampoco podemos tener soluciones mágicas.